Bienvenido a esta última parte de esta serie que hemos estado titulando Dones Espirituales. Hemos estado aprendiendo muchísimo acerca de esos regalos que Dios nos ha otorgado y que debiéramos de desear, anhelar, buscar de todo corazón. Bueno, no me quiero adelantar, pero sí quiero pedirle a Dios que nos muestre en su palabra cómo hemos de aprender de lo que Él tiene para nosotros. Acompáñame. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tu bondad, Padre, porque eres bueno. Papito, háblanos. Háblanos. Y te ruego, Señor, bendice al necesitado y aquel que esté pasando alguna prueba, socórrelo. Te lo pido, Señor, te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, hemos estado recorriendo los principios elementales de la doctrina sana, básica, que debería estar en el corazón de todo creyente. Y comenzamos viendo acerca de esos rudimentos tan especiales. Después empezamos a recorrer la escritura en los diferentes tipos de bautizos que hay, y después pues estamos llegando a esos regalos que el Padre nos da, llamados dones espirituales o dones del Espíritu. ¿De dónde sale esa palabra don? De una palabra griega que es carisma, y carisma también se puede traducir como un regalo, porque lo recibimos por gracia. Y el Señor pues no lo otorga. Y dice la Escritura que esos dones que Él nos da pues tienen cualidades especiales, ¿verdad? Cuando Pablo hace mención de estos dones, él hace una descripción de los mismos en la carta que da a la iglesia de Corinto, en el capítulo 12, que es prácticamente donde habla de los dones que hemos estado repasando en los discipulados anteriores. Y dice, pues en el verso 1, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. En otras palabras, conoce acerca de los dones. No es que sea un regalo de Dios para aquel que es muy especial, no. Son regalos que Dios da a todo aquel que tiene a Cristo Jesús en el corazón. Y nos dice que debiéramos de desearlos. Así lo dice en el verso 12, léalo conmigo. Así también vosotros, puesto que anheláis, debemos de anhelarlos. Anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia, ¿verdad? E incluso hicimos mención que estos dones son irrevocables. Eso significa que cuando el Padre otorga ese regalo y uno lo adquiere por amor, Él no es de aquellos que, bueno, te di este regalo y te lo quito. No, Él lo da. Es una forma de decir, aquí me place darlo. Y por eso nosotros debemos de desear los dones mejores. Este domingo en la iglesia yo prediqué acerca de el don mejor. O sea, cuando Pablo habla de los dones, él dice después, mas yo os digo que de todos los dones van a permanecer en la eternidad la fe, la esperanza, y el amor. Y de todos estos, el mayor de ellos es el amor, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 12 de Corinto, él hace mención de 9 dones, que son los que vimos en los discipulados anteriores. Y vimos que esos 9 dones se pueden clasificar en 3 grupos. En el grupo de revelación, en el grupo de poder y en el grupo de inspiración. En los dones de inspiración encontramos los dones de, acuérdese, la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus. Tan importante. Si usted no vio esos discipulados, te recomiendo, haz el tiempo, el espacio y aprende
porque son regalos que Dios nos da: sabiduría, conocimiento y discernimiento de espíritus. En el de poder vimos que estaba la fe, las sanidades, poder de milagros. Y en el de inspiración, pues algo muy particulares que debiéramos de practicar, ejercitar y desarrollar en nosotros. El de las lenguas, interpretación de lenguas y profecías, ¿verdad? Bueno, entonces, en el capítulo 12 vimos que estaban estos 9 dones. Pero la semana pasada vimos que también Pablo hace mención de otros dones cuando le habló a la iglesia de Romanos. Y a esos dones les llamamos los dones de ayuda. Y en general, como él lo insistía, él decía a la iglesia de Corinto que esta manifestación o este don es para el bien común, es para que podamos ser edificados. O sea que si Dios te da un don es para que tú puedas edificar, no es solo para tu provecho. Bueno, en este capítulo de Romanos encontramos varios dones. Específicamente fueron 6 dones los que vimos. El don es de servicio, que fue el que vimos la semana pasada, de enseñanza, de exhortación. Y hoy vamos a finalizar con los otros 3 dones y otros 2 que aparecen. El don de dar, de dirigir, de mostrar misericordia, y aparece 3 dones, llamémosle aislados. En 1 Corintios, él dice en el capítulo 8, 28, acerca de 2 dones aislados: el de administración, el de ayuda, y después en el capítulo 7, siempre a los de Corinto, les habla de otro don, el don de continencia. Y la palabra, ¿cómo sabe usted que eran dones? Porque la palabra que se utiliza era carisma en todo esto. Entonces, si usted suma los 9 que vimos en 1 Corintios, capítulo 12, más los 9 que vimos ahorita en Romanos y en Corinto 8 y 7, eso nos suman 18 dones. O sea que Dios te ha dado 18 dones para que tú puedas bendecir a alguien, para que tú puedas ser útil en todo. Por eso se llama de ayuda. Imagínese el don de servicio. O sea que el que sirve es un deseo de servir. Mire, yo conozco gente que cuando trata de servir, ayudar, está desinteresado y se hace un queso por tratar de hacer un bien a la comunidad. Y conozco a otros que son incapaces de levantar una taza de café, pero si les gusta, por ejemplo, tienen otras virtudes. Tal vez el don de, como dice aquí, de dirigir, que es el que vamos a ver hoy, o de enseñar. Pero yo creo que todos deberíamos de estar dispuestos a ser solícitos, a entregarnos, a darnos, a vertir. Mire, oiga lo que le digo. Una de las bendiciones que Dios da es que dando es como se recibe. ¿Quién de los que está aquí no quisiera tener los 18 dones? Yo personalmente quisiera tener esos 18 regalos. Y prácticamente puedo decirle que me veo yo como que en la mayoría de estos he visto la gloria en su misericordia, la gloria de Dios vistiéndome con estos dones en todo sentido. Y en algunas veces no tengo el don y después quisiera yo seguir operando en el don y yo como que ya no lo veo. Por ejemplo, el discernimiento de espíritus. Quisiera siempre tener ese discernimiento y lo que veo yo es que lo que hay que hacer es: Señor, ayúdame a ejercitarlo, porque si tú lo diste, que yo pueda estar ejercitado en él mismo, ¿verdad? Bueno, entonces, disfruta esta serie final de lo que vamos a ver hoy, porque te lo importante es que te apasiones. Yo quiero pedirle a Dios que te apasiones, deseando los mejores dones. Bueno, entonces, así como vimos en los de ayuda la semana pasada, el don de servir, ese
pues ese don de exhortación, ¿verdad? Tan lindo el don de exhortación y el don de enseñanza. Hoy vamos a ver, pues vamos a comenzar con estos otros dones, que sería el don de dar, el don de dirigir y el de mostrar misericordia. Bueno, entonces, prepárese, agarre su cuaderno y vamos a comenzar. Aleluya. Vamos a ver, ¿qué es eso de dar? Mire, dando es como se recibe, así dice, dar, dar. Hoy me pasó una situación muy particular. Estaba mi nieta y cuando le dijimos, acuérdense que estamos ahorita en este mes de diciembre, donde es un mes donde yo le llamo un mes muy melancólico, emocional, un mes nostálgico, porque es cuando uno trae a luz y recuerda eventos o momentos o relaciones de mucha bendición o truncadas o de alguna manera que te traen dolor inclusive. Entonces uno se vuelve muy emocional. Entonces es un mes donde casi todo el mundo quiere ayudar a los pobres, ayudar al necesitado, llevar juguetes a los huérfanos. Bueno, entonces donde trabaja aún mi hijo, están haciendo una campaña de recolectar juguetes. Y en esta casa hay un montón de juguetes de mi nieta que ni usa y sabemos que ya no usa. Entonces hoy vino Viti y le empieza a decir la importancia de que ella se empiece a despojar de sus juguetes y que empiece a darlos para poder ayudar a alguien. Y ya casi la tenía convencida cuando empezamos viendo que estaba llorando. ¿Y por qué lloras?, le dice ella. Es que no quiero dar mis juguetes. Entonces, ahí llegamos a la conclusión de que a ella le hace falta más el don. Bueno, tiene 5 años y tal vez uno puede entender en su infancia, pero algún día ella va a poder comprender y va a ceder esos juguetes que ella tiene. Eso, el concepto de dar o repartir, es dar sin que duela, sin que te impongan, o sobre todo sin que tengas que estés buscando una retribución. Hoy doy para que me den. No, dar es desinteresadamente. Mire cómo dice Hechos 20:35. De esta manera, pues, el apóstol Pablo viene y dice en esta manera: en todos mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. E inclusive hay un concepto que utilizamos mucho, ¿verdad? Lo que siembras, eso cosechas. Eso le decía yo a mi nieta después. Tú vas a sembrar juguetes y te puedo asegurar que Dios te va a devolver juguetes. Más bienaventurado es dar que recibir. Tener una actitud en que tú puedas despojarte de lo que tal vez estás muy apegado. Sabes que si alguien yo admiro mucho es a Viti. Ella sí, religiosamente, cada año agarra su closet y empieza a quitar estas prendas, ya no las estoy usando, o los usé un par de veces pero no me gustaron, y se despoja de ellas. Yo cuando veo mis camisas y veo toda mi colección de camisas, creo que tendría camisas para cada día del mes, digo, pero es que algún día la voy a usar, algún día la voy a usar. Pero ella me recuerda, es mejor dar que recibir. Despójate. Y entonces empieza uno con aquel, sacando las cosas. Pero hay que tener gozo en el corazón. Dando es como se recibe. ¿Sabe? Yo cuando miro y ¿sabe qué me hace a veces entender el concepto de dar? Cuando empiezo a recordar lo que hizo nuestro amado Señor Jesús, que Él se entregó. Mire, Él se entregó, Él se dio como una ofrenda. Eso es dar. El dar, por ejemplo, cuando dice que uno presenta una ofrenda, déla con un corazón alegre, con un corazón
no con pucheros, no con carga. Ay, aquí va mi diezmo, ay, lo que yo podría tener con... No, délo con gozo, porque así fue como Jesucristo se presentó. Mire cómo dice Hechos capítulo 5, verso 2. Efesios capítulo 5, verso 2. Sí. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios como fragante aroma. No hay como presentar algo que suba como un aroma. Y es algo que lo vamos a ver, la importancia de presentar una ofrenda digna del Señor. Si Jesús se presentó a sí mismo, Él está diciéndote, si yo estuve dispuesto a dar mi vida, ¿cómo no estás dispuesto a dar lo que tú tienes? ¿Sabe que Pablo hizo mención de esto con un verso cuando él exhortaba a esta iglesia de Corinto? Miren, aprendan a despojarse, porque yo me despojo también. Mire cómo lo hizo, cómo lo dijo en 2 Corintios capítulo 12, verso 15. Y yo, muy gustosamente, gastaré lo mío y aún mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, seré amado menos, dando a entender que aquel que ama está dispuesto a despojarse, a dar. Ahorita estamos en un mes de diciembre donde está mucho el concepto de dar. Es más, hay convivios, hay reuniones y todo gira alrededor de regalitos o de, por ejemplo, este domingo estuvimos con una reunión familiar con todos los primos, los tíos, y cada uno llevó un regalo como de broma, pero no de broma, sino algo simbólico porque no era tan caro, pero era después un intercambio donde se estaban robando regalos. Todo el mundo da algo, pero a veces dice uno que había unos regalos que uno dice, ala, este sí se pasó de la broma, porque eran regalos que no eran ni simbólicos, sino eran prácticamente como algo que estaba desechándose de lo que no usa. Entonces, cuando uno da algo, debe aprender a darse, como decirte, te voy a dar algo que yo era de lo mío, que yo lo usaba, que yo soy dispuesto a dar, a brindar lo que yo tengo. Esto es algo, un don realmente que a mí en lo particular siempre pienso, ¿cuántos no deberíamos de tener ese don de podernos despojar para dar? Yo creo y estoy convencido, yo es lo que te digo, que cuando Dios encuentra a una persona con ese don desarrollado, Dios lo tiene que bendecir. Porque así Él le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. O sea que a Abraham le decía, si alguien te bendice, yo le tengo que dar el recurso para que te pueda bendecir. Si tú tienes el don de dar, ten por seguro que mi Padre abrirá las ventanas de los cielos, abrirá sus fuentes, abrirá sus recursos, abrirá su buen tesoro para darte, para que tú puedas dar a otros. Qué lindo, ¿verdad? Señor amado, que podamos tener ese don siempre, siempre. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente don de ayuda que vimos, ¿verdad? Acuérdense que en los de ayuda, en Romanos capítulo 12, empezaba bien, vimos primeramente que era el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación. Servicio, enseñanza, exhortación. Y ahora, y acabamos de ver el don de dar. Y ahorita el don de dirigir. Esta palabra, dirigir, es como aquel que es un líder, que lidera. Lidera es aquel que le dice, vengan, lo que hizo Jesús con nosotros. El que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea que el ejemplo para seguir a Jesús es estar dispuesto a morir a algo. Eso es, Señor, tú eres un buen líder, porque si alguien murió, fuiste tú. Tengo que aprender a morir algo interno, ¿verdad? Pues uno de los ejemplos que hay en la Escritura
que pidió a Dios ese don para poder dirigir, nada menos que fue Salomón. Él vino y le pidió a mi padre la virtud para poder él dirigir a su pueblo. ¿Sabes que si usted lee, Salomón nunca le pidió, dame sabiduría? No, solo le dijo, dame la forma, dame el conocimiento, dame la habilidad para que yo pueda dirigir a mi nación. Y dice que Dios, cuando vio eso, él estuvo dispuesto no solo a darle esa virtud de poder dirigir, sino también le dio la riqueza. Bueno, leamos el verso tal como dice en Primera Reyes, capítulo 3, 11 y 12. Mire cómo dice. Ya que me has pedido esto, o sea, la virtud para dirigir esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar con justicia, te concederé lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio, prudente, como no ha habido antes de ti, ni lo habrá después. Imagínese qué sabiduría. Que le iba a dar tal sabiduría que no hubo alguien ni antes ni después. Increíble. Yo esto lo único que le digo, Padre, dame sabiduría para poder hacer algo, pero sobre todo para poder dirigir. Esta palabra de dirección es que tú te conviertas en un modelo a seguir. Esa palabra de dirección es que tú tengas el carácter para tener la mansedumbre, para poder dirigir sin imponer y sin tener un carácter que dice, ahí viene el jefe, uy, ahora me va a sacar el látigo. No, sino que tú tengas esa virtud que la gente quiera escuchar tu voz y saber lo que tú tienes, porque la gente va a entender que eres una persona, pues, con la sabiduría. Muchas veces la sabiduría la da el tiempo. Así lo dice el proverbio, dice que la gloria del joven es su fuerza. Salomón era joven, es lo que tenía era fuerza para dirigir. Pero dice que la honra de los ancianos son sus canas, dando a entender como sus canas es como que si fuera su sabiduría. Entonces la honra del anciano es la sabiduría que ha adquirido por ser anciano, porque las canas muestran que ha experimentado por años, pues advertencias de hagas esto, no hagas lo otro, y el poder aconsejar de una manera sabia. Salomón recibió de un momento a otro lo que muchos por años necesitan esa sabiduría. Ahora, aquí hay algo curioso porque Salomón, aunque recibió sabiduría, él le hizo falta algo en los ancianos. Y el anciano, una de las cualidades que tiene es poder diferenciar. Con el tiempo uno puede ser muy sabio, puede encontrar gente muy sabia, pero tiene él el conocimiento del bien y del mal, el conocimiento de poder tener el valor de algo bueno o algo malo. El muy sabio tiene solo mucho conocimiento, o llamémosle un IQ, para poder caminar, pero a veces necesita la experiencia de la vida para poder valorar. ¿Cuál es el problema ahorita de muchos matrimonios? Que ya no valoran la importancia de la relación, del matrimonio. Cuando uno encuentra a una persona con esa sabiduría que entiende, que puede valorar el bien y el mal, es un líder que dan ganas de seguir. Bueno, así lo dice Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. Léalo conmigo, dice así. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Miren, encontrar a un líder que no solo es sabio, sino que te amonesta, o sea, tiene el carácter para amonestar, es alguien, como dice este verso, que lo tengas en mucha estima y amor por causa de su obra.
Y eso va a hacer que tengan paz entre vosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reconocer. Ahora, cuando uno dice aquí, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, esta palabra, reconozcáis, no es reconocer de vista. O sea, que uno dice, sí, ahí reconozco a mi pastor. No, ahí reconozco a mi presidente. Ahí reconozco a mi líder. No. Esta palabra reconocer en el original griego es una palabra que significa vincularse. O sea, reconocer es como vincúlate y mira a él lo que hace. Y como decía Jesús, oigan lo que, no solo miren lo que hacen, sino que más bien, miren lo que dicen. O sea, no solo oigan lo que dice, sino que miren lo que él dice acerca de los fariseos, de los religiosos de la época. Miren si realmente lo que ellos dicen va acorde a lo que, a su vida. Miren si su vida es un ejemplo. Y una forma de ver eso es cuando yo me vinculo con alguien y puedo ver cómo se conduce, cómo vive y cómo me aconseja. Entonces, por eso os rogamos, hermanos, que te vincules con los que trabajan contigo, entre vosotros, y te presiden o te liderean en el Señor. Y acuérdense que es en el Señor, ¿verdad? No es el presidente del país, no. A los que os dirigen en el Señor y que te amonesta. Ese don de dirección debiera estar en todo líder cristiano, en cualquier área, pero debe de aprender a presidir de tal manera que pueda ser estimado y no amonestado. O sea, si él puede amonestar es que pueda corregir, pero que no reciba la crítica de alguien más. Eso significa ser estimado. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Porque aquí nos hace mención de que todos debiéramos de desear el dirigir a alguien. Yo, por ejemplo, bendigo a Dios a aquellas iglesias que desarrollan el mover de grupos, porque le dan la oportunidad a una persona a poder dirigir a un grupo de personas y que este otro se inspire para poder dirigir a otro más. Incluso esa es una ordenanza del Señor cuando Él dice, id y haced discípulos. El hacer discípulos es ir y hacer personas que sigan tus pasos. Y aquella persona que es tu discípulo, que quiere seguir tus pasos, únicamente se va a dejar llevar si mira que tú tienes un don de dirección sabio, un don de dirección que es un ejemplo, es un modelo, y que yo pueda decir, por supuesto, ¿cómo no voy a dejarme llevar por él? Porque me siento seguro, confiado en todo sentido. Yo, por ejemplo, me veo obligado a que esta enseñanza que yo grabo pueda llegar a cada rincón y pueda llegar a cada corazón, porque pueden haber personas que lo necesitan y que hoy puedan estar escuchando este mensaje diciendo, yo necesito ser edificado en todo sentido. Bueno, y ahí vamos entonces, el día de hoy, 2 dones, ¿verdad? El don de dirección, ¿verdad? Y el don de dar, ¿verdad? El don de dar y dirección. Y ahorita vamos a ver el tercer don que aparece en Romanos 12, que es el don de dar misericordia o extender misericordia. Sabes que hace un par de domingos yo prediqué acerca de por qué la importancia de la misericordia. Es más, yo iniciaba ese mensaje diciendo la misericordia realmente es un misterio, porque hace ver que la misericordia, si la quisiera dimensionar, la misericordia es más alto que los cielos, dice. Que la misericordia es mejor que la vida, que la misericordia está en la eternidad. En otras palabras, ¿sí? Tenemos que aprender a ser misericordiosos aquí, porque en la eternidad tenemos que brindar, extender, ser un modelo en misericordia, así como el modelo del amor, así como el modelo del perdón. 3 virtudes que yo le llamo
misteriosas. ¿Por qué? Porque en el perdón, ¿cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7, o sea, que dando a entender que es un número sin fin, ¿verdad? O sea, un número, porque son el número de Dios superlativo. Y después menciona el amor, que el amor es como que si fuera el Padre mismo. Dios es amor, ¿verdad? Y hace ver que el que no ama no conoce a Dios. O sea que el que realmente funge en el amor es porque está diseñado para poder ser un modelo para vivir en la eternidad. Es que hay que hacer un modelo aquí en la tierra, ¿verdad? Igual es extender misericordia. Dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. A la hora que estemos delante del tribunal de Cristo, donde todos los creyentes, todos los que han recibido a Cristo van a tener que pasar por el tribunal de Cristo. Esto no es en el cielo, dice que está en los cielos, ¿verdad? Y en ese cielo, como intermedio, en esa dimensión espiritual, vamos a tener que ser pasados en balanza, dice. Y aquel que fue falto, que no dio la talla, tiene que ser purificado. No es que se vaya al infierno, no se va al infierno, sino que tiene que ser purificado. Y da a entender que aquellos que pasaron a la tribulación tienen que regresar a la tierra para ser purificados, si el Señor nos agarrara en vida. La importancia del Señor, enséñame a ser misericordioso. Bueno, entonces siendo así, vamos a ver los 3 dones que están como aislados. Acuérdense que vimos 9 dones que estaban en 1 Corintios 12, donde estaba el don de revelación, de poder y de inspiración. Después vimos dones de ayuda que encontramos en Romanos capítulo 12. Eran 6 dones que vimos ahí. Pero encontramos 3 dones como aislados. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 12:28, después cuando hace mención de ciertos dones, dice, y después de dones de sanidad, hay dones de ayudas y administraciones y diversas clases de lenguas. O sea que debemos de pensar como que el don de ayuda, de ayudar y de administrar son muy útiles en todo sentido. ¿Qué es eso de administrar? ¿Cómo yo puedo ser útil administrando? Bueno, administrar es como su palabra lo dice. Es más, usted ha oído en la universidad que hay una carrera que se llama administración de empresas. Entonces, administrar es cuando uno, por ejemplo, cuida los recursos que uno tiene y los logra, pues, priorizar en la forma de cómo gastarlos o de cómo usarlos o de cómo guardarlos, ¿verdad? Por ejemplo, de ahí aparece, pues, estados contables si fueran financieros o de equipo o de personal, ¿verdad? Uno puede administrar la gente. Tú vas a estar haciendo esto, y de esa manera uno administra. Bueno, entonces vamos a ver ahora el don de administrar. Tal como yo lo decía, la administración pues realmente es una virtud que muchos tienen que aprender en alguna carrera profesional o la misma vida nos enseña a ser buenos administradores. Alguien que demostró que era un excelente administrador, pero seguramente por la cuna que él tuvo, fue José. José el soñador. Obviamente ha oído que yo he enseñado diciendo que José, su éxito no fue por los sueños, sino fue por el carácter con que él fue formado. Y solo aquel que tiene ese carácter en los principios de Dios, Dios le da sueños que hablan de su futuro. Permita que usted sea de esas personas, dispuestos a decir, Señor, de lo que tú me has dado, yo quiero ser un fiel, celoso, quiero ser fiel, celoso con lo que tú me das para que yo pueda administrarlo, ya sea propio o ajeno. Si alguien yo puedo dar fe de que ha sido un fiel administrador en las áreas donde he trabajado, su servidor.
He trabajado en muchas empresas cuando estaba en lo secular y en la mayoría de estas, la gente, mis jefes se admiraban y decían, qué lindo confiar en ti lo que tengo, porque es como que si yo mismo lo cuidara. Y eso fue lo que hizo José cuando se le otorgó la administración de Potifar. Léalo conmigo en Génesis capítulo 39, verso 5. Dice así: desde que lo nombró, o sea, Potifar nombró a José administrador de su casa y de todo lo suyo, el Señor bendijo la casa del egipcio en atención a José. Y la bendición del Señor descendió sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo, ¿verdad? Yo puedo ver que cuando Dios encuentra a una persona fiel en proteger, en administrar ciertas cosas, Dios lo prospera, Dios lo bendice. No es de que Dios lo bendiga si él no tiene administración, porque algunos dicen, pero ¿por qué aquel no le abunda si es buen creyente? Porque no es fiel administrador, no es celoso con lo que tiene. Al contrario, ¿cuántas veces no oímos a personas que dicen, Dios me bendijo con esta honra y tal vez le subieron el salario o le dieron un bono o tal vez se ganó algo o una herencia y rápidamente ya la está despilfarrando, ya está viajando, ya está haciendo lo otro, o inclusive tal vez él tiene un buen corazón y ahora yo tengo para dar y empieza a repartir a diestra y siniestra. No estoy diciendo que sea malo, no, es bueno que si tú tienes algo puedas dar, pero administrándolo. Por eso que existe el concepto llamado haga un presupuesto. En enero vamos a empezar, comienza cada año, comienzo cada enero diciendo aprenda a administrar, que este año usted pueda ver la bendición de Dios en todo lo que emprenda. Porque si algo tenemos que pedirle a Dios, Señor, enséñanos a poder administrar bien los recursos que tú me das. ¿Sabe cómo lo dice? En 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Dice de esta manera: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, no sea botarata con los dones. Si Dios te ha dado un don de servir, sirva con ganas. Si Dios te ha dado el don de presidir, presida, dirija con buenos deseos. Si Dios te ha dado ese don de exhortación, pues no tenga miedo y exhorte. Y de enseñar, pues enseñe como pueda. Y de esta manera usted va a poder ayudar, edificar a otros. Y no digamos el dar, ¿verdad? El poder tener ese interés para poder dar. Pero todo esto administrando fielmente lo que Dios nos otorga. ¿Sabe por qué es tan importante? Yo a veces le digo a la gente, o predico a veces, si el Padre, pienso que Él no tiene en ningún momento ningún empacho de decir, no te quiero dar y que Él sus tesoros se los tenga ahí como que Dios me libre, ¿a quién se los doy? No. El Padre bendice a quien Él quiere. Y el Padre podría venir y darle a alguna persona $1,000,000 de la noche a la mañana. Porque literal, esto sí lo he visto yo. Y esto fue reciente, hace poco lo volví a escuchar de alguien que me contó que estaba tronándose los dedos, no tenía ingresos, estaba sin trabajo, pero lo último que tenía lo dio para la iglesia para poder edificar el templo que estaban haciendo. Dijo, Señor, bueno, si de todos modos me voy a quedar sin comer, pues lo último que voy a tener es que sea para ti. Y plum, aparece una persona que le dice, mira, quiero hacer un negocio contigo.
Y lo único que tienes que hacer es conseguir una parte para ayudarme a pagar esta inversión. Y eso yo te puedo decir que se va a multiplicar en mucho lo que vas a dar. Y él tuvo esa confianza y dice, consiguió ese dinero, invirtieron en eso. ¿Y qué le parece? Que Dios abrió una fuente. Y de la noche a la mañana mi amigo se volvió millonario. Millonario, así como usted lo oye. O sea, él ya tenía por lo menos un par de millones que él decía, yo, ¿cuándo iba a pensar que iba a poder ser esto? Pero ¿sabe cuándo sucede? Cuando Dios encuentra a alguien dispuesto a administrar correctamente lo que él tiene, que uno sea celoso con las cosas del reino. Porque vamos a ser juzgados, dice la Escritura, en el tribunal de Cristo dice que vamos a ser juzgados por todo. Vamos a ser juzgados en todo. Entonces que podemos poder dar cuentas de todo lo que el Señor nos dio. Bueno, sigamos hablando entonces predicando enseñando acerca de el otro, nos quedan 2 dones, y el otro don es el don de ayudar. Este don de ayuda, que uno dirá, ¿y qué tiene que ver? No se llamaban dones de ayuda, sí. Pasa que todos de ayuda porque es de beneficio común, o como decía el verso, en que todos puedan ayudarse mutuamente con los dones. Pero este de ayuda es prácticamente como aquel que logra dar para sanar algo. O sea, yo te ayudo si estás cansado para que tú puedas levantar esa carga y la llevamos juntos. Yo te ayudo si, por ejemplo, no tienes para poder terminar algo, pues me sobra la liquidez financiera, te la doy un poco para que tú puedas salir adelante y de esa manera alivianar tu carga. Entonces, esta palabra ayudar es como alivianar una carga. Mire cómo dice Hechos capítulo 20, verso 35. Dice de esta manera. Entonces mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles. Este es el mismo verso que leímos hace un rato, ¿verdad? No se refiere al de ayudar. Tal vez es el que, este es donde podríamos pensar. Este es. Porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Entonces, cuando uno ayuda es haciendo una obra de amor, una obra que por el necesitado, ¿verdad? Por el que, sobre todo si es el de la casa del Señor. No hay como que nosotros podamos ser bendecidos por lo que estamos dispuestos a ayudar, ¿verdad? Bueno, estoy viendo que el verso anterior que leímos tal vez se refería a la ayuda cuando dice aquí, porque es el mismo anterior de dar, pero dice aquí, en todos mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles. Tal vez ahí sí se puede aplicar. Ayudar al débil. O sea, yo te puedo llevar una carga dándote ayuda. ¿Y cómo te voy a ayudar? Dándote. Ahí podríamos aplicar, mis bienaventurados, quiere decir, te voy a ayudar dándote algo. De ahí se podría aplicar. Muy bien. Bueno, y de ahí tenemos que ver que la ayuda es una obra de amor. Y por último, vamos a ver ya el último don, y prepárese, porque este es un don muy, muy, muy elocuente y muy particular. En el capítulo 7 de 1 Corintios, Pablo le habla al matrimonio. ¿Usted quiere saber características de cómo llevar un matrimonio correcto? Lea el capítulo 7 de 1 Corintios. Y dice así en el verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, no sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Qué es el don de continencia? Pues entonces apriétese el cincho y cuídese. Sobre todo aquí a los solteros.
sobre todo los novios, que cuando están juntitos, cuídense. Pero aquí pues está muy claro diciéndole a aquel que quiere quedarse soltero y quiere abrigar el voto de castidad, ¿verdad? Pero si él sabe que hay un fuego, es que a mí me gustan las muchachas, yo deseo tener mi matrimonio, yo quisiera tener una mujer, entonces cásese, ¿verdad? Cásese, dice, porque es mejor casarse que estarse quemando. El don de continencia nos ayuda a poder, como decirle, bueno, sujétate, quédate tranquilo, y sobre todo en el matrimonio. Por eso dice Hebreos 13:4, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla. A los matrimonios les digo hoy, cuiden su matrimonio, sean celosos. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchas voces, hay muchas formas de quitar el valor y poder provocar que el don de continencia de algunos se vuelve un don de libertinaje. Porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Aleluya. Bueno, mis amados, con esto hemos finalizado esta serie de los 18 dones del Espíritu. Y no se aparte, vamos a seguir hablando. Quiero predicar sobre estas doctrinas básicas, estos principios elementales. La otra semana quiero hablar sobre el fruto del Espíritu. Muy importante. Bueno, Dios me los bendiga, Padre, en el nombre de Jesús bendigo a aquel que ha estado escuchando y ha estado pendiente. Bendícelo. Sobre todo, Señor, guárdalo. Y que pueda, Padre mío, perseverar en estos dones. Y aquel que está pasando problemas, ayúdalo, te lo ruego. Cristo Jesús seas en el corazón de todos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bien, con esto finalizamos. Un abrazo y bendiciones.